Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. 8:31. Ustedes ya escuchaban la música de El Mostrador en la Clave, la sección que tenemos aquí con la gente del diario electrónico El Mostrador. Estamos con Natalia Saavedra. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Y con el gran Mirko Macari, que trae siempre bufanda. Don Ricardo, estamos en agosto. Yo sí quiero pasar agosto, no como Fernando. Vamos a pagar el aire acondicionado. Fernando no lo pasó. Esa le echa la culpa al aire acondicionado Fernando Pausen. Y debe tener razón. Pero por eso yo vengo precavido aquí. Claro. Yo le explicaba que para mantener los equipos tiene que haber una temperatura, por eso estamos siempre abrigados y con frío. Tenemos hartos temas para discutir. Vamos a estar hablando con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, en un rato más. Así que vamos a dejar el tema del salario mínimo, el reajuste, para más tarde. Más temprano hablamos con el ministro de el Trabajo y Previsión Social, también con el diputado Giorgio Jackson, y está bien difícil ahí la discusión. Y donde también está difícil es lo que está pasando en Quintero, Punchuncaví, ahí en la quinta región. Ayer el presidente Sebastián Piñera, pese a que tengo entendido que le advirtieron de que no fuera a esa visita, pero como es el presidente... Es porfieta. Es un poco porfiado, fue y pasó lo que todos vimos en las imágenes, donde se golpeó, se insultó, se golpeó el vehículo del presidente, se insultó también los vecinos que están movilizados desde hace unos días ahí en Punchuncaví. Y ustedes traen varias notas hoy día en El Mostrador bien interesantes con el tema de la ministra Schmidt, y quería recalcar eso, la ministra del Medio Ambiente, porque ayer el presidente Piñera lo que hace es reconocer que el Estado ha abandonado este sector, de que no se han hecho las cosas necesarias en los gobiernos anteriores tampoco, pero él hace hincapié en que todavía no está claro quién es el responsable de esta contaminación, siendo que la ministra había culpado derechamente a NAP. Incluso el intendente de la quinta región había dicho que habían pruebas contundentes de que NAP era el principal responsable de la contaminación allí. Es un flanco que se le abre de nuevo al presidente Sebastián Piñera, más todos los otros que tiene por otros lados. Bueno, si el presidente no lo afirmó es porque ya no es tan contundente la evidencia. Si fuera absolutamente contundente no se hubiera equivocado en afirmarlo. Se puede hacer un análisis de forma y uno de fondo de lo que fue Piñera, de lo que hizo Piñera ayer. Yo creo que en los dos queda al debe, o los dos deberían ser mal evaluados, particularmente de forma porque el presidente se expone a una zona socialmente conflictiva. Son ciudadanos que han estado postergados gobiernos tras gobiernos, de todos los signos, de todos los colores. Es impensable que no estén instalados en una emoción de rabia, de indignación. Tienen esta oportunidad a propósito de un hecho que afecta a más de 160 personas, en definitiva, la posibilidad de tener visibilidad nacional. Y entonces la pregunta es si esto es algo que lo hizo el presidente contra la opinión de sus asesores, por impulso, porque necesitó ir, o fue diseñado políticamente. La nota de el Nani Felipe hoy día en el diario habla de que habría sido una manera de blindar a la ministra, que esa fue una decisión que se tomó el lunes en el comité político. Uh-huh. Ahora, eso tiene la debilidad, esa decisión, de presidencializar el tema. La pregunta en política, claro, el presidente es el primer recurso o el último recurso. Había que agotar más instancias antes de que interviniera el presidente. Más que estaba todo muy encaliente, se había pasado hace muy poco. Claro, es un acto, porque va con la ministra para dar una señal de que la respalda cuando hay mucha crítica hacia actitud apresurada de la ministra salir a culpar a ENAP, y empieza a aparecer evidencia de que al parecer no sería ENAP, la empresa pública, la responsable, sino que serían dos empresas privadas o alguna de ellas. No, bueno, hay un lío ahí. Y siempre es malo para un presidente que te hagan bullying, públicamente, afecta el concepto de autoridad. Era muy difícil que no pasara, y por lo tanto por eso es una mala decisión, porque tú tienes que entender el nivel de calentura que hay en la zona.
No es un conflicto cualquiera, afecta a estas personas por mucho tiempo, a los ciudadanos de esa zona por mucho tiempo. Y en el tema de fondo, también es deficiente porque se nota que es pirotecnia, es decir, si vamos a hacer un nuevo trato, quizá una fórmula comunicacional súper usada, ¿no?, con Quintero y Puchuncaví, pero no va al fondo de qué se trata el nuevo trato. Le dice a los pobladores que en Puchuncaví sí se pudo juntar con ellos, que van a que las empresas van a funcionar incluso por debajo de la norma aprobada, es decir, con menos niveles de contaminación de los legalmente permitidos. Eso es claramente insuficiente a la luz de una zona de catástrofe. Es decir, en la lógica chilena, ¿no?, seguimos poniéndole parche curita al cáncer. Lo que pasa es que hay una situación de... Mira, esto es como una relación, ¿te has fijado cuando uno habla de estas relaciones de pareja un poco enfermizas, digamos, cuando, no sé, a veces hay situaciones de violencia y la pareja se queda junto y uno dice, ¿qué está pasando? Yo estuve revisando algunos antecedentes que tienen que ver con la relación de estas empresas con la comuna de Quintero. Estas empresas el grupo de empresas, digamos, que operan en esta zona, que son aproximadamente una decena de compañías, que probablemente no sabemos de cuál o de si todas ellas emanó, digamos, algún episodio nuevo de contaminación, están invirtiendo cerca de 28.000 millones de pesos en la comuna de Quintero en diferentes obras, en conjunto con el municipio. Ese acuerdo, que es un acuerdo más o menos reciente y que está en ejecución en diferentes cosas como, regadíos, canales de agua potable, viviendas sociales, cada empresa se pagar por contaminar. De alguna forma, entonces una relación, por eso digo, una relación de dependencia enfermiza, porque yo hasta ahora, y lamentablemente, no he visto dentro de las manifestaciones, puedo equivocarme, una imputación directa a las compañías, sino que he visto una imputación directa al gobierno, pero el gobierno también tiene una responsabilidad por el abandono de estas comunas en situaciones de pobreza. Tampoco hemos visto a la alcaldía de Quintero decirle, oiga, estas empresas yo quiero que cierren todas y se vayan, porque hay 28.000 millones de pesos en inversión en obras para comunas que no tienen una riqueza en recursos y que están haciendo viviendas sociales, que están haciendo colegios, que están haciendo escuelas. Entonces no es un monto menor, entonces hay una relación de dependencia con esas compañías que en el fondo le dicen, yo voy a seguir contaminando acá, de aquí es probable que no me vaya nunca. Entonces, ¿cómo compenso esto? Bueno, compensa con obras de alguna forma, y las obras también, como dicen, obras son amores, la gente también valora esas cosas, entonces hay una relación un poco en el corto plazo, porque en el corto contaminación plazo son enfermedades y muerte. Pero si vamos a una pauta de hace un año, unos meses atrás, en el municipio se celebraba, digamos, mediante presentación estos 28.000 millones de inversión, y no estábamos hablando de si venía o no un posible episodio de contaminación, cuando no había cambiado tampoco de forma importante el criterio. Claro. Y lo otro que decías tú, que bueno, esto es como un parche curita, porque se han firmado muchas veces acuerdos de producción limpia. Uno de los últimos lo firmó en el 2011 la ministra Benítez. En ese entonces, la única empresa que no se sumó en ese momento fue Copec, y la idea particularmente era hacer un cambio de todos los protocolos de operación y de contaminación en la zona. ¿Qué pasa con esas declaraciones de buenas intenciones? No sé, pero que efectivamente estas empresas están apoyando económicamente muy fuerte a Quintero, eso es así, y alguien tiene que salir a transparentarlo también y decir, nosotros estamos recibiendo recursos de estas compañías. Claro. Un concepto de autorregulación. Por un lado hay un concepto de autorregulación que habría que ver en el fondo qué validez tiene, qué validez tiene cuando firmas un acuerdo de producción limpia. Alguien lo va a medir, lo va a ir a fiscalizar, el gobierno que vino después se preocupó de algo, pero por otro lado creo que lo más peligroso, y no solamente en esta comuna, en cualquiera, veámoslo en comunas mineras, en la Araucanía, que quiere hacer desarrollo importantes económicos, qué moneda de cambio hay cuando yo te digo, mira, voy a generar ciertos efectos y este es el pago por estas mitigaciones. Tiene que ser un pago económico. Eso no es transable y debería estar regulado en la ley o en el nuevo sistema de evaluación ambiental, que no es posible, entre comillas, pagar por contaminar, como decimos de alguna forma. Ellos no están pagando por ese concepto. No es un pago por contaminar, pero en el fondo es un pago por la relación con la comunidad, es decir, por el impacto que tú estás generando. Es una compensación por un daño. Exacto. Sí, pero disfrazada muchas veces, por ejemplo, de responsabilidad. En papel celofán, claro. De responsabilidad social empresarial, ¿no? Que tienen incluso departamentos de responsabilidad social que son los que se encargan de hablar con la comunidad, incluso explicarle. Yo he hablado con mucha gente que está a cargo de estos proyectos de responsabilidad social, que lo hacen mucho las mineras, por ejemplo, ¿no? Y ellos tienen directo contacto con las comunidades. Entonces ellos convencen o muestran a las personas de que lo que están haciendo va a ser beneficio para ellos, que les va a impactar, como tú decías, en las obras, y cuando son las inauguraciones, cuando son los anuncios de esto, se ve muy bien, pero claro, ahí no están los temas de contaminación, y lo que se le critica al gobierno es que no se fiscaliza, ¿no? Ustedes llevan una nota muy interesante hoy día que la titulan Combinación fatal, mezcla de contaminantes, ausencia normativa y el lobby empresarial, que es un poco lo que estamos
estábamos comentando, ¿no? De hacer todos estos maquillajes quizás o estas compensaciones, como tú dices, para que no se hable de la contaminación, sino que de las obras que se están haciendo en el fondo, ¿no? Claro, porque estamos en los años 90 todavía, cuando el mundo ya está, buena parte del mundo desarrollado, por lo menos los países OCDE, están en el siglo XXI. Cuando tú contaminas no afecta solo a una comunidad, afecta la vida de todo el planeta, porque este es un ecosistema relacionado y el momento medioambiental es un momento único en la historia de la humanidad. Estamos frente al proceso del cambio climático y según el panel de la ONU del cambio climático, en estos años nos estamos jugando la opción de que el cambio climático sea irreversible y por lo tanto se haga en un par de centenas de años más inviable la vida en todo el planeta, ¿no? Entonces no es menor lo que se está jugando. Y acá vamos a la cuestión pichiruchi, es decir, si te ensuciamos el mar con petróleo te ponemos una escuela. Entonces, la conversación en Chile en general, y ese es el gran déficit de las empresas, creo yo, es la mirada todavía desde la política energética de los hidrocarburos. Toda esa zona se organiza en torno a la actividad minera, la planta de Codelco Ventana es para procesar minerales. Entonces es una actividad básicamente extractiva de materias primas. Y energéticamente estamos en el tema de los hidrocarburos. NAP, hay petróleo, son químicos que son parte de la industria petroquímica, ¿no? Cuando vamos de salida en el mundo como tendencia producto del tremendo avance científico y tecnológico de eso, ¿no? Están todas las herramientas para hacer esa reconversión. Cuando uno habla de subdesarrollo exitoso del país tiene que ver con eso, no con que no haya plata, sino con la mentalidad, porque recursos siempre van a haber si uno quiere que hayan. Vivimos en la lógica también antigua, vieja, de la escasez, de que apenas nos alcanza, hay poquito, apenas por eso, pero las utilidades de las grandes empresas no son poquito, po. Claro, es que ahí el tema es que el rol de la gran empresa no debe ser como core business, no debe ser ir a construir escuelas, no tiene que ser construir el consultorio, y es el Estado en el que en ese minuto debería bloquear eso, no porque no pueda haber una asociación público-privada, porque hay ciertos roles que la empresa no debe cumplir para que precisamente no se generen estos conflictos de interés. No está mal que la empresa en el fondo asista a ciertas comunidades, lo que pasa es que la empresa siempre te va a decir, yo estoy operando de acuerdo a lo que me dice la norma, yo puedo contaminar 1000, estoy contaminando 999,99. Y además le estoy dando, y esto pasa literalmente, una vez me pasó en Santa Bárbara con una hidroeléctrica que me decía el encargado de comunicaciones corporativas, me vienen a pedir las personas de la comunidad regalos para los bingos, y ellos tenían en esa comunidad efectivamente un closet lleno de cosas que, te digo, una plancha, una tetera, o sea, uno dice, al nivel de abandono que llegan ciertas localidades, entonces uno dice, bueno, Quintero está aquí, está aquí cerca, porque no hay Estado, entonces uno dice en el fondo, cuando tú una persona que no entiende de los niveles de contaminantes, de la norma particulada, cambio climático. Cuando no entiende el cambio climático, cuando sabe que el agua le sale limpia o sucia, cuando identifica lo más fácil, puedes tú hacerlo elegir entre el consultorio y el tomar agua un poco sucia que a lo mejor no se da cuenta, es difícil. No es una decisión informada. Claro, no es una decisión informada. No es una decisión informada, si tú lo llevas al proceso electoral es lo mismo. Pero no, es un incentivo súper mezquino, claro, porque es como elige, claro. Te contamino un poco y te doy un poco de recursos. En la base de esa relación hay una asimetría de poder. Porque el ciudadano no es libre, porque el ciudadano vive en esa zona, en la precariedad que describe la... Estamos hablando tú. No se acuerda ni cómo me llamo, ¿te fijas? La Nati, así la Jimena, no sé por qué me acordé de la Jimena Pérez. ¿Qué estabas pensando, Mirko? Oye... Estamos hablando de la precariedad de la zona, digamos, en la que viven estas comunas, en el fondo. Sí, por eso, no, sí, es el tema. Entonces... no pueden negociar en iguales condiciones. La negociación, no es que uno tiene que prohibir la actividad económica, pero estamos en un momento de la historia de la humanidad en que la actividad económica está mutando para bien, ¿no? Producto del desarrollo científico y tecnológico, lo repito, y esa conversación no está instalada. Entonces seguimos acá incentivando la ganancia a corto plazo de las industrias extractivistas. Esto no es culpa de un gerente o de un presidente de directorio en particular, esto tiene que ver con la ausencia de una conversación en ese sentido. Y efectivamente en muchas partes el Chile que no es Sanhattan o las grandes ciudades
seguimos, las zonas rurales son zonas que están todavía en el siglo XIX chileno, y de ahí viene esa condición mental de peones de la hacienda. Son localidades de pescadores, de gente que vive de cultivo. No hay una fuerza, una masa crítica, no hay educación de nivel para comprender qué significa que se va a instalar una empresa. Entonces, finalmente, se trata de un abuso en el gran sentido de la palabra, porque llegan estas empresas con mucho poder, ¿no?, frente a localidades que no tienen ningún poder, y esa relación es asimétrica. Entonces es falso cuando tú dices, no, pero si nosotros negociamos y le damos la plancha para el bingo, o le damos... Es falso que eso sea algo legítimo. O que sea compensatorio. Claro, que sea equivalente. Claro, porque tú dices, Dominga, la mayoría de la gente ahí del pueblo quiere porque va a haber trabajo. Sí, de hecho había... Claro, pero claro que se trata qué nivel de comprensión hay de la vida más allá del trabajo en la minera aquí y ahora. Claro, pero eso va a ser muy difícil encontrarlo, por lo menos hoy día, para el tipo de compañías en general que estamos acostumbrados a ver en Chile, que están todavía en un sistema económico en el que la idea es maximizar la utilidad. Siglo XX. Claro, que estamos todavía en ese sistema. Entonces, en el fondo, ahí el abogado, o digamos el intermediario, tiene que ser el Estado cuando le dice, usted puede llegar hasta aquí y hasta aquí no va a pasar porque esta es mi responsabilidad, este es mi ámbito. Y tiene que ver también, tú hablabas un poco del lobby que en general ha habido por estos asuntos. Y yo creo que también en el fondo tiene que ver con cómo el gobierno se va a comportar en el futuro, con importantes modificaciones que van a haber en materia medioambiental. Ahora se va a empezar a discutir la modificación al sistema de evaluación ambiental, donde el tema de participación ciudadana y cómo cambian esos protocolos va a ser muy relevante, precisamente también por algunos procesos de compensación a las comunidades, expropiaciones de terreno, etcétera. Y es súper importante también en el fondo que se transparente la intención de las empresas y el lobby, como decimos, que va a haber para este tipo de regulaciones. También viene detrás una ley de transmisión eléctrica, se va a debatir la instalación de una línea de transmisión en la Araucanía, que es la próxima línea de transmisión que necesita el país, y eso va a implicar intervenciones continuas del Estado en estos procesos que tienen que ver con, valga la redundancia, intervenciones relevantes en el medio ambiente. Entonces ellos tienen que tomar una carta de decir por qué la voy a gastar, por la maximización de utilidades, o vamos a cambiar la mirada a una mirada de mayor sustentabilidad. ¿Y qué tanto peso van a tener las comunidades en estos cambios que tú dices? Depende, mira, por ejemplo, en el caso de las líneas de transmisión, lo que se está proyectando es que de aquí a 10 años existe una nueva línea de transmisión que cruce todo el país. Estos son literalmente torres, digamos, sí, que pasan por todo Chile. Y en la Araucanía se quiere probar, y hay que ver qué intención tiene el gobierno de hacerlo, un sistema inédito, que es una modificación que implica que el gobierno determina el trazado en pro del impacto que puede tener en la comunidad. Antes la empresa llegaba con el trazado. Te decía, mira, la línea tiene que pasar por aquí para que cueste 100 pesos. Entonces yo te voy a expropiar, y lo único que debatías... Si no es mucho más caro. Claro, y lo único que debatías era cuánto te pagaba, pero te iban a expropiar igual. En cambio, ahora la idea es que el gobierno llegue con el trazado y le diga a la empresa, este es el trazado más sustentable. ¿Cuánto te puede costar esto a ti hacerlo? Porque esto para las comunidades de esta zona es menos impactante que tú lo hagas de esta forma. Entonces son procesos que se van a empezar recién a aprobar. Y en la modificación del sistema de evaluación ambiental, yo creo que está muy en pañales todavía, pero obviamente se van a desplegar todos los intereses relativos a cómo cambia, digamos, en el fondo este sistema. Claro, pero a mí me da la impresión de que este tema de Puchuncaví, lo que estamos viendo también en Quintero, es como lo que ha pasado con el Sename, ¿no? Que hay un episodio crítico. De hecho, ayer mismo, cuando el presidente fue a Quintero, se conoció de otras 57 personas que habían estado intoxicadas, y después pasa el episodio crítico y se olvidan estos temas, ¿no? Y quedan ahí, se anuncian, hay muchos anuncios, lo mismo el Sename, sí, pero los resultados, las cosas concretas no se ven en el corto plazo. Claro, para que el Estado entre a su rol de arbitrador del bien común, justamente entre medio de poderes asimétricos, grandes empresas versus ciudadanos, requiere tener el estímulo, y el único estímulo posible en este sistema es la gente movilizada. Lo escuchaba ayer de un dirigente también de una localidad en el norte de Chile, que sufría contaminación por unas plantas cerca de un río. Oye, decía, aquí ya vino la señora Bachelet, hablé con ella, me puso cara de cualquier cosa y la cuestión sigue igual. Entonces da lo mismo, no se desgasten en hablar con los gobiernos, hay que generar agendas de movilización y de defensa legal. Y él se ofrecía, lo escuchaba, a darle apoyo legal, a prestarle la gente que trabajaba con él, una persona una activista local, ahí una persona de la comunidad,
para a los vecinos de Quintero, porque tampoco deben ser todos los vecinos de Quintero, es también un tema de conciencia. Muchos deben tener miedo que las empresas se vayan. Sí, ahora no, porque el día a día, claro, depende de ello, pero claro, esa es la solución. El sistema político, además en este momento en que los plazos entre elecciones y elecciones son tan cortos, en que se juegan también mucho las coaliciones en las municipales y ahora en las elecciones de gobernadores regionales, son más sensibles. O sea, en buen chileno, el que no llora no mama. Claro. Depende de tu capacidad de generar presión y fuerza y de la cantidad de eventos críticos que se vayan desarrollando para que estén los temas en la agenda. Y ahí está el rol de los alcaldes también, como tú decías, Natalia. Pero mira, por ejemplo, el caso de Quintero, yo me acuerdo hace un tiempo que reporté un tema que tenía que ver con un proyecto que no era contaminante, pero que era totalmente agresivo en ese minuto, que era la construcción de un hotel en una zona de Quintero donde había dunas de conservación. Entonces en ese minuto se decían, bueno, en el municipio está involucrado. Claro, estaba involucrado, porque en el fondo este hotel llegaba y le decía, mira, una comuna totalmente deprimida, donde en realidad aquí o trabajáis en ENAP apretando el botón, digamos, rojo como Homero Simpson, o te puedo ofrecer un trabajo en los servicios, en la hotelería, y esta cuestión va a generar 500 empleos. Entonces vuelve a generarse esta dualidad, digamos, de qué hace, desarrollo o el castigo, por un lado. Y lo otro que quería comentarles también yo es que yo creo que el gobierno nos sopesa que esto no solamente pasa en Quintero. Veamos los problemas que han habido una y otra vez en Santiago, porque cada vez que se ingresa a Contraloría el plan de descontaminación de Santiago, ustedes saben que se genera un desfase tal que no alcanza a salir antes de control, no alcanza a salir antes de que se generen los episodios de contaminación. Y muchas veces Santiago está funcionando como ciudad sin plan de descontaminación vigente. El otro día entrevistamos a Claudio Sivas de la Asociación de Generadoras en el Mostrador, y nos comentó que según la encuesta nacional de medio ambiente se generan 4.000 muertes al año prematuras por contaminación. Esto significa personas que tenían bronconeumonía, o sea, cuadros que se van agravando y que generan un costo para el Estado. También hace muchos años en el diario, sobre todo niños y viejos. Entonces imagínate el costo que tiene para el Estado. Disminuye el tiempo y la calidad de vida por estar permanente expuesto a la... Entonces nosotros no medimos en la encuesta nacional de medio ambiente del gobierno de Chile el año pasado, 4.000 muertes prematuras. Entonces uno dice, oye, no estamos midiendo el impacto, que esto no está pasando solamente en Quintero, no está pasando solamente en las comunas mineras, está pasando en todo Chile y está generando además para el Estado un altísimo costo de mantención en salud, claro. En salud, en calidad de vida y en otros aspectos que parece que no le tomamos el peso de forma relevante. Oye, y en la misma nota hoy día de Nani y Felipe se habla de que a la oposición también le salió el colmillo con la ministra Schmidt. Porque evidentemente si el gobierno decidió blindarla, como parece ser a partir de lo que hizo ayer el presidente, blindada y todo va a quedar herida en el ala. Ahora, sí, el informe técnico final arroja que este episodio de contaminación no es culpa de ENAP. Yo creo que para blindar a la ministra van a optar por sacar al superintendente del medio ambiente, porque de ahí viene el origen de la información que recibe la ministra. Pero quedaría en el ala, queda súper debilitada, porque es una responsabilidad mayor a usar el cargo de ministro de Estado para apuntar responsabilidades sin tener certeza. Bueno, ahí también sucede que en el fondo se cruza con una nueva presidenta y directorio de ENAP, que es la abogada Loreto Silva, que fue ministra de Obras Públicas, que también tiene que ver, son dos mujeres de Piñera las que en el fondo también se encuentran, porque ambas tienen, la Loreto trabajó mucho, digamos, en la campaña de Piñera en algún minuto, fue una consejera, digamos, de los grupos particularmente de concesiones, de obras públicas. Entonces también se cruzan dos mujeres del presidente, como lo diríamos de alguna forma. Entonces yo me imagino que, no sé si él sopesó que en algún minuto dos personeros de su coalición política que le han prestado, digamos, oreja a sus asuntos como ministros en diferentes minutos, iban a chocar. Se genera como una enemistad que a lo mejor no es buena también para las personas que han apoyado su círculo. Yo creo que chocan y nos chocan, porque en ese mundo son cachetadas de payasos y las dos pertenecen a la comunidad mujer. Podría haber sido al revés, Loreto Silva podría ser la ministra del Medio Ambiente y Carolina Schmidt en ENAP, o sea, no, esto es del mismo pequeño club que se reparte todo en Chile. Además la ministra Schmidt está blindada por Copesa, viene de Copesa, es decir, es clave la posición de los medios hegemónicos. Tú dices que no le van a pegar en la tercera por supuesto que no, por la nota no va a ir con el foco en ella ni la va a poner su foto.
Oye, Es parte del juego el poder. En periodismo imaginario, como nuevo género que está de moda, ¿cómo habría sido esta crisis con Marcela Cubillo? ¿La hubiera enfrentado de la misma manera o crees que sale en el momento justo de arrancó, soldado que arranca, sirve para la guerra? No se veía venir esto. Obvio que no, a la luz de la evidencia, porque no puedo decir otra cosa, la Marcela Cubillo ha sido súper pilla. Uno tiene que darle el beneficio de la duda de que lo hubiera hecho bien. Dominga, que en el fondo se trata de que el gobierno mueve las piezas en el tablero para que se apruebe, pero no aparezca su mano, fue jugado impecable. Totalmente. Fue jugado impecable, entonces tú decís, claro, acá no sé, además la chica regalona de Chadwick tiene el teléfono ahí, eso sirve, eso es soporte político, tú sabes que tiene poder, no sé. Yo sospecho que quizás no sé qué pasó con Smith, probablemente ella se haya sentido muy presionada por la moneda, salía a responder rápido. Claro. Porque el gobierno está muy preocupado de apagar los focos de conflicto antes que se le exploten en la cara. Claro. Porque es mucho más débil que los gobiernos de la nueva mayoría porque siempre está la sospecha de lo que está sobre Smith, la relación con los grandes empresarios, el pequeño club de amigos que se reparte todo. Claro, pero eso le pasó la cuenta también salir a reaccionar pronto y además ir a ver. Para cerrar el tema vamos a ir a una pausa, pero quería leer un tuit que grafica un poco lo que estamos hablando. Andrew McNon nos escribe con el hashtag con el hashtag combinación clave, dice: en Aysén y otros lugares las salmoneras meten dinero en colegios, calles, etcétera. La gente no les tiene afecto, pero sabe que sin ellas un pueblo como Puerto Cisnes, por ejemplo, va a desaparecer. A mí me arrendaban una casa, una persona que los detestaba, pero estaba ahí y hacía negocio con eso. El truco está ahí, dice Andrew en Twitter, ¿no? Para graficar lo que estamos hablando de esta relación de las empresas con la comunidad y cómo hacen esta compensación, ¿no? Yo no sé si ahora, pero creo que el gran movimiento que viene después del Me Too es el movimiento ambiental, y lo dije aquí. No porque uno sea mago en esto, Mirko Pitonizo. No creo que no sé si a partir de Quintero se vaya a desatar con esa fuerza, pero es un tema en el que estamos demasiado desfasados en relación a lo que está el mundo, entonces viene sí o sí, tarde o temprano. Es que otros focos hay. La conversación es más profunda que el marco legal o las compensaciones. Para las empresas tienen que ver esto como una oportunidad, porque empresas siempre se necesitan, el trabajo siempre se van a necesitar. El punto es cómo y de dónde, de qué vamos a vivir. Claro. Otros focos hay, lo que pasa es que esto reventó por un episodio crítico y hace falta que pase otra cosa en el norte o en el sur con temas medioambientales y puede explotar esto. Pero hay muchos polvorines en muchas partes de Chile en este tema. Sí, de todas maneras. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos en el mostrador en la clave, estamos con Natalia Saavedra, con Mirko Macari. A la vuelta vamos a hablar de salario mínimo, naranjas y otras cosas. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Ese nivel de los árbitros con un gallo que está enquistado en las tinieblas, que sigue gobernando, aunque todos digan que no. Dicen que no es la NFP, dicen que no es el dirigente que le da pega en sus empresas para que capacite no sé qué. ¿Cómo es posible que ese gallo esté de vuelta? Eso te digo. O sea, algo sabe, po. O es amigo de alguien, no tiene segunda lectura. Chico Peñerillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. El equipo va hacia adelante, no es un equipo que retroceda tanto y que te dice, te espere, ojo, juegan con línea 3, que después defensivamente terminan con línea de 5, sí. Pero la tienen muy clara porque inmediatamente cuando recuperan, ¡boom!, sueltan a todos. Y ahí han andado muy bien. Tiene variantes en ofensiva. Esa es la posición de él. Él no es ni lateral ni puntero. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Querida rutina, estuve a punto de creerte y caer en tu juego, pero no lo hice. Tomé una buena decisión y ahora estoy disfrutando del mejor viaje al sur en mi nuevo auto. Haz que las cosas pasen. En Banco Security te apoyamos para que renueves tu auto con tu tarjeta One de 12 a 24 cuotas con tasa 0,69% o con tu crédito de consumo a tasa preferencial. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. Válido durante agosto de 2018. 12 a 24 cuotas. CAE 10,99% calculado en base a una compra referencial de 10 millones de pesos en 12 cuotas. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión.
Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16.490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. 9 de la mañana con 1 minuto, estamos haciendo combinación clave y estamos en nuestra sección El Mostrador en la Clave. Estamos con Natalia Saavedra, con Mirko Macari y estamos analizando los temas de contingencia, y uno que hizo mucho ruido ayer fue la discusión por el reajuste del salario mínimo, que finalmente no se aprobó, fue rechazado el veto, después fue rechazada la propuesta por el oficialismo y queda en punto cero esto. Hablábamos en la mañana con el ministro del Trabajo, con Giorgio Jackson también, sobre esta discusión. No se pudo llegar a acuerdo y los más perjudicados con esto son los trabajadores, lo dicen en las dos partes, ¿no? Y se echan la culpa unos a otros. Estamos al teléfono con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, para analizar este tema el día después de este martes negro, como lo han llamado algunos. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, muy buenos días, un saludo a todos el equipo ahí. Buenas. Bárbara, para comenzar quería saber con qué se quedan a partir de la discusión de ayer. Se cae el reajuste al salario mínimo, había un punto que era este sistema de no tener una negociación hasta el 2020 con el tema del reajuste, que fue la piedra de tope, según nos han dicho desde la oposición, para poder aprobar este reajuste. Esto no pasaba desde la década de los 90, si no tengo mal entendido. Bárbara. Bueno, sí, efectivamente lo que tenemos hoy día es que al momento no contamos con reajuste del salario mínimo, y por lo tanto lo que aquí tendría que ocurrir, esperamos nosotros que esa sea la voluntad en las próximas horas, es ingresar un nuevo proyecto de ley, pero un nuevo proyecto de ley que por razones evidentes no puede seguir insistiendo de manera tan forzada como lo ha hecho el Ejecutivo en esta lógica de que el reajuste salarial, este aumento de 24.000 pesos en el salario mínimo a marzo del 2019, finalmente tenga que ser a costa del derecho a negociar que tenemos los trabajadores. Yo creo que ahí hay un debate que nosotros se lo planteamos al Ejecutivo, la imposibilidad de llegar a acuerdo con nosotros también tuvo que ver con lo mismo. Yo fui enfática en señalarle al gobierno que qué iban a hacer ellos si es que en el Parlamento no se aceptaba la propuesta de plurianualidad que ellos estaban proponiendo. El gobierno dijo, bueno, vamos a tener que respetar lo que diga el Parlamento, y ahora estamos viendo que en realidad siempre fue con mala fe al debate y lo que quería era imponer un criterio. Yo no digo que no pueda hacer. Nosotros, de hecho, en algún momento se lo dijimos al propio Ejecutivo. Le dijimos, mire, si usted quiere establecer un mecanismo automático de reajustabilidad, esos son todos debates posibles. Pero ¿cuándo es el momento de hacerlo? Porque al final del día la pregunta es esa. Uno tiene que renegar de los reajustes plurianuales o mecanismos automáticos de reajustabilidad per se. Uno dice, no. Pero eso solo lo puedo hacer una vez que logré que el salario mínimo efectivamente empalme con la línea de la pobreza. De ahí para adelante es evidente que tú tienes que establecer un mecanismo, si no es automático, al menos de criterios de reajustabilidad que sean bastante similares a los que permitan que el salario no se te vuelva a alejar de la superación de la línea de la pobreza. Como estamos muy lejos de eso todavía,
Lo que yo he denominado, necesitamos una suerte de terapia de shock, ¿no? Y eso obliga a que los procesos de negociación tengan que ser regulares y obliga a que en esos procesos de negociación pongamos la mejor disposición para que los aumentos sean muy sustantivos, de tal manera que nos demoremos los menos años posibles en llegar a superar la línea de la pobreza. Lo que a nosotros nos queda claro después del debate de ayer y de estos días en general, es que en realidad ese horizonte de tratar de superar la línea de la pobreza vía salario nunca fue un debate compartido en realidad con el gobierno, y que su mayor preocupación es simplemente no negociar en años de elecciones municipales porque no quieren ver afectado su rendimiento electoral. Cuestión que para nosotros es bien lamentable, porque al final del día nunca estuvimos debatiendo realmente sobre el interés de los trabajadores, sobre más justicia social, sobre superación de la desigualdad, sino que todo tenía que ver más con un cálculo electoral pequeño. Bárbara, estamos con Natalia Saavedra, con Mirko Macari, que también te quieren hacer algunas preguntas. Bárbara, ¿cómo estás? Mira, quería preguntarte si tú crees que esto del salario mínimo tiene que ver con darle una palmadita en la espalda a los empresarios que han estado bien callados, digamos, en medio de este debate y que en el fondo tienen mucha relevancia en la discusión. Y esta palmadita en la espalda te la menciono previa a la discusión de la reforma tributaria. Tú tienes en general una relación bien cordial con el presidente de la CPC, que es Alfonso Suet. ¿Has tenido algún intercambio con ellos a propósito de este veto o de la sensación que hay en el mundo privado de este tema del salario mínimo? Yo desconozco cómo ellos están abordando este punto. Me llama la atención sí el silencio, porque creo que para bien o para mal siempre es bueno conocer la voz de la contraparte empresarial en estos debates. Más se ha escuchado la voz, que no es una voz única, además del mundo de las pymes, donde hay sectores del mundo de las pymes que han planteado que están de acuerdo con la propuesta del gobierno, y hay otros connotados representantes del mundo de las pymes, de la industria nacional, en el fondo de el desarrollo económico local, como Roberto Fantuzzi, que han dicho, mire, esto en realidad no estamos hablando sobre el debate de la superación de la pobreza, de un debate que esté fuera de rango, digamos, que no haya posibilidad de abordar. Por lo tanto, a mí por lo menos me llama la atención que se escuche tanto silencio. Yo no sé si es con realidad una palmada al empresariado o no. Creo que más señal de eso son el anuncio de que van a ingresar una contrarreforma a la reforma laboral para imponer los grupos negociadores, para garantizar la extensión de beneficios con el control de los empleadores, que era precisamente materias que se habían logrado revertir por la reforma laboral que se aprobó durante el año 2017, 2016. Y por lo tanto yo tengo la impresión de que en esos gestos, más lo que se ha anunciado respecto a la reforma tributaria, se dan las señales más claras. Tengo la impresión de que en este caso, más bien lo que estamos viendo es que hay una subvaloración por parte del gobierno del debate, del ejercicio sano de la democracia, del diálogo social y de la posibilidad de que los trabajadores negociemos, más allá de que a ellos les incomode o no, digamos. O sea, aquí todos los gobiernos han tenido que vivir en el marco de años electorales procesos de negociación de salario mínimo, de reajuste del sector público, y eso es legítimo, eso es necesario. No pueden pretender ellos simplemente borrar de un plumazo eso porque no quieren asumir, qué sé yo, costos en su rendimiento electoral, o que eventualmente eso dé cuenta de que ellos en realidad no están tan preocupados de los trabajadores. O sea, tengo la impresión de que ahí hay probablemente un gesto más en esa línea. Estamos hablando con Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Bárbara, uno de los argumentos que daba hoy día el ministro del Trabajo era de que el tema de la plurianualidad beneficiaba un equilibrio, digamos, también saber las reglas del juego, sobre todo para los empresarios. Incluso él hablaba de que se fijaba un piso con los 317.000 pesos de aquí al 2021 y que eso era efectivamente solo un piso, sino que también iba a depender del crecimiento, que incluso podría ser más alto el reajuste. ¿Qué opinas de este argumento para justificar la plurianualidad, siendo que esto ya se había aprobado, no con tantos meses, digamos, no con tanto tiempo, pero sí se habían acordado algunos reajustes con este sistema también? Efectivamente, si uno mira lo propio que había aprobado el Parlamento, tanto el Senado como la Cámara de Diputados el día lunes, es un mecanismo igual de plurianualidad, es un reajuste más allá de un año, se está calculando más aproximadamente 18 meses, por lo tanto no estamos frente a fenómenos que no ocurran. De hecho, nosotros el año 2014 acordamos con el ministro Arena, un reajuste de 40.000 pesos en 18 meses. Por lo tanto, sí, es cierto, este no es un debate que sea ajeno o que sea novedoso para el mundo sindical o para los propios gobiernos y el Parlamento. Lo complejo acá es que yo no puedo compartir el argumento que plantea el ministro cuando dice, mire, necesitamos avanzar en establecer una claridad, certidumbre. O sea, ¿certidumbre de qué? ¿Solamente que el salario mínimo va a crecer en función de los factores económicos?
Porque si esa es la certidumbre, entonces el debate sobre la superación de la pobreza volvió a quedar relegado. Y nosotros no debatimos salario mínimo solo para ajustarnos a la realidad económica, debatimos salario mínimo como política de justicia social. Por eso le enfocamos en los sectores más vulnerables, por eso es que hablamos de los deciles 1 y 2, por eso es que hemos dicho que junto con esto tienen que haber otras medidas y políticas complementarias, que no solamente tenemos que hablar de política salarial, sino que también de mejor institucionalidad laboral, de diálogo social, de seguridad social. Entonces, tengo la impresión de que en eso el ministro, una de dos, o trata de esconder el debate de fondo que aquí se ha puesto sobre la mesa, o quiere efectivamente desdibujar lo que ha sido la historia del debate de salario mínimo. Si cuando se empezó a debatir salario mínimo de nuevo en Chile, con el retorno a la democracia, y se garantizó el mecanismo de negociación, lo que estábamos haciendo detrás de eso era asegurar y garantizar que efectivamente no permitiéramos que sea los ingresos un factor que profundice la desigualdad, sino que todo lo contrario, permite que las familias superen la pobreza. Con el mecanismo que el gobierno ha planteado, eso no se resuelve por ninguna parte. Y yo le quiero decir además que si de certidumbre se trata, tampoco tenemos plena claridad con el mecanismo propuesto y la fórmula propuesta de que el reajuste efectivamente vaya a ser en el 2020 de 17, de 18 o X monto. También eso es parte del desafío, porque no sabemos cuánto va a ser la inflación, o sea, en estricto rigor estamos hablando de un debate que es bien teórico en realidad también. No, simplemente quería hacer un comentario. Que siento que lo que pasó ayer es una ducha fría de realismo político para el gobierno, porque al final no había tanta diferencia. Había un acuerdo bastante armadito y se cayó simplemente en el periodo de la plurianualidad, por lo que demuestra que el gobierno creyó que tenía más fuerza de la que efectivamente tenía. Y eso es una buena noticia para el gobierno, que se hayan dado esta ducha fría ahora y no en cuestiones más gruesas como lo que viene con la reforma tributaria o la modernización tributaria, un eufemismo porque es una reforma, y la discusión previsional. Entonces, porque probablemente el problema del poder es un problema de fuerza, y el gobierno calculó mal su fuerza porque ganó las elecciones presidenciales pero perdió las parlamentarias, ¿no? Y además el que calcula el nivel de fuerza en el Senado es el ministro del Interior, no es el ministro Blumel, ¿ah? Entonces es una ducha de agua fría para Chadwick, y yo creo que claramente se va a dar cuenta de que tiene mucho menos margen para negociar. Las reformas que vienen, que son importantes y por lo tanto van a tener que ceder. Esto tiene que ver con que la política se organiza en torno a subjetividades. Tú calculas, tantea cuánta fuerza tienes, no la sabes. Tú crees que tienes tanto. Entonces se crea un clima psicológico. Y la realidad es chocar con que tiene menos fuerza a veces de la que tú crees que tiene. Y eso le pasó al gobierno ahora. Bárbara. Bueno, yo creo que efectivamente, yo no puedo sino compartir ese análisis. Yo creo que aquí hubo yo lo he dicho de este tono, quizás no es la mejor manera, pero creo que es muy gráfico. Creo que el gobierno todavía está viviendo de una suerte de borrachera de triunfo. Entonces, siente que por el resultado electoral presidencial, ellos tienen un margen para hacer y deshacer sin respetar a las contrapartes, sin respetar el rol del Parlamento. Es decir, hay una suerte de exitismo extremo, ¿no? Nosotros, y lo ha dicho infinitas veces la propia vocera de gobierno, o sea, ella, ¿qué es lo que dice en cada instante? Dice, bueno, aquí les recordamos que nosotros triunfamos en la elección, pero esa misma votación que a ellos les da la legitimidad de ser gobierno, y todos reconocemos, le dio una mayoría de oposición al Parlamento. Por lo tanto, no es simplemente decir, mire, yo creo que este es el mejor mecanismo y lo tienen que aprobar porque a mí me parece que es el mejor. Esto requiere diálogo, requiere consenso, requiere tratar de buscar las mejores condiciones para que las políticas avancen. Y yo tengo la impresión de que si en esta materia, que es tan sensible, un debate como el salario mínimo del gobierno tiene este revés, efectivamente va a tener que mirar con mucho detalle qué es lo que ocurre en el debate de reformas tan trascendentales como la tributaria y otras. Nosotros vamos a enfrentarnos a un gobierno que además ya nos está anunciando una agenda antisindical, nos anuncia una reforma a la reforma, nos muestra una dirección del trabajo cada vez más displicente, donde no se hacen cargo de los conflictos, donde retrasan la calificación de servicios mínimos, donde está hablando de dictámenes para reconocer los grupos negociadores y para hacer extensión de beneficios de manera unilateral. Entonces, es evidente que aquí estamos frente a una autoridad que siente, creo que de manera equivocada, que un resultado electoral es manga ancha para cualquier cosa sin respetar el ejercicio de la democracia. Y yo creo que ahí probablemente
uno esperaría que en eso efectivamente se produzca hoy día un llamado de atención, y que por eso nosotros hemos dicho, esperamos que el gobierno lo que haga en materia de reajuste de salario mínimo es respetar lo que la mayoría democrática del Parlamento sancionó. Eso es lo que le corresponde a una autoridad que sea responsable. Eso te iba a preguntar, Bárbara, ¿cómo ves lo que viene ahora en adelante? El gobierno lo más probable es que presente un nuevo proyecto, se vuelve a cero, seguramente se va a tener que negociar, va a tener que hablar con ustedes también, va a haber que un diálogo. ¿Cómo ves eso? ¿Quién está más debilitado también en esa pugna, en esa discusión que se va a dar ahora? Mira, yo, más allá de ver quién está más débil, quién está más fuerte, porque probablemente eso también harto le incomoda al gobierno, y parte de su actitud y de su soberbia tiene que ver con no dar su brazo a torcer, ¿no? Entonces yo creo que lo que es claro es que si el gobierno tiene la responsabilidad de garantizarle un reajuste de salario mínimo a los trabajadores, y no puede ser por su tosudez, por su porfía, por su actitud mezquina y de niños chicos, que finalmente los trabajadores se queden sin reajuste. Por lo tanto, el llamado aquí es la responsabilidad, actuar con madurez, actuar con altura de mira, y que se ingrese un proyecto de ley en los términos que el Parlamento señaló. Es decir, lo único que hoy día va a ser aprobado por el Parlamento es aquello que resguarde el derecho a negociación y que mantenga los montos actuales. Ni siquiera le están diciendo, y fíjate, porque los parlamentarios ni siquiera le dijeron, mira, aumente los montos, que es lo que nosotros le habíamos solicitado al gobierno en infinitas oportunidades. Sí. Le habían dicho incluso, mire, es importante que zanjemos este debate, que lo zanjemos pronto, por lo tanto no sigamos metiéndonos en el debate de las cifras, pero no amarremos este proceso hasta el 2021. Del gobierno a eso, que era una cuestión básica y mínima, les dijo no. Entonces, es lo que digo yo hoy día. Si queremos zanjar este debate, lo que necesitamos es que efectivamente el gobierno reponga el proyecto en los marcos de lo que el Parlamento aprobó, porque son ellos los que aprueban las leyes, no la pura voluntad del gobierno respecto de una materia que, por lo demás, insisto, no tiene un punto de conflicto que sea fatal, es un punto claro. Respete el derecho a negociar de los trabajadores. Punto. Vamos a estar muy atentos a lo que va a pasar los próximos días, qué va a hacer el gobierno y cómo va a hacer esa negociación, que seguramente no va a ser fácil. Muchas gracias, Bárbara Figueroa, presidenta. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que estén muy bien, gracias. Chao. Bueno, ahí hacía hincapié, y tú también lo graficabas, Mirko. Ayer el presidente habló de este tema y puso precisamente sobre la mesa todos los proyectos que se vienen, ¿no? El tema de la modernización tributaria, como lo llama el gobierno, el tema de las pensiones, el tema incluso habló de la modernización de Carabineros, habló de los temas de educación, decía se nos va a negar la sal y el agua, tomando en cuenta lo que pasó ayer en el Congreso, habló de obstruccionismo, habló de ajuste de cuentas también. El presidente fue muy duro en esas palabras. Es parte del tono eufórico triunfalista del 54%, pero la realidad lo va a ir bajando de a poquito, creo yo. No hay viabilidad para entrar en ese tono a conversar lo que viene, y eso solo va a significar un peor clima político, y ese peor clima político va a afectar al gobierno en las encuestas, porque las encuestas dependen del clima que está instalado. Siempre la masa responsabiliza al gobierno del clima de la conducción política, no tiene mucha idea del proceso político fino, entonces el gobierno siempre es el último responsable, y por lo tanto yo sospecho que eso va a cambiar. El episodio de ayer, además, en la política chica tuvo ganadores y perdedores. Sí. Un gran perdedor, el ministro Chadwick, que ya había sacado la foto con todos los senadores de gobierno y oposición en su casa, cenando, diciendo yo controlo el Senado, yo hago la política con los peces gordos. Y bueno, ayer la política con los peces gordos no resultó, y un gran ganador, el senador Montes, que logró alinear a la oposición por primera vez. Esta es la primera derrota, no una gran derrota, pero la primera derrota que sufre el gobierno a mano de la oposición política en el Congreso. Había sufrido una a manos de la oposición social, la caída del ministro Rojas, que era Twitter más Zurita, más el mundo de la cultura. Eso. Y el gobierno que invoca frecuentemente la política de los acuerdos y los consensos de la transición. Recordarle que los consensos de la transición significa que al final del día el gobierno se van acercando posiciones con la oposición, pero al final el que tiene que ceder es el gobierno. En eso consiste la política de los acuerdos. En eso consistió, por ejemplo, la pensión básica solidaria de Michelle Bachelet. ¿Qué es lo que está para que Bachelet se pudiera colgar esa medalla de la pensión básica solidaria, el compromiso fue no tocar la industria de la AFP. Ya sí, te puedes ir proyecto por proyecto de lo aprobado en los 20 años de gobierno de la concertación, y en todo al final el poder radicaba en la oposición. Bueno, estamos en ese mismo escenario y el gobierno tiene que asumirlo, porque eso es realismo.
Veamos otra relación que es relevante también, que tiene que ver con lo que yo le preguntaba a Bárbara, que es esta antesala de la reforma tributaria, pero también en la antesala, como bien tú decías, Ricardo, de la reforma de pensiones, pero también de la reforma laboral que se va a introducir. Esa va a ser una reforma clave y yo creo que no es casual, y por eso le preguntaba yo lo de las palmaditas en la espalda, no es casual que el gobierno insista, digamos, con este veto, porque siento que en esta pasada que viene ahora necesita tener a los empresarios de su lado. Claro. No les sirve que se diluyan las fuerzas como hasta ahora lo hemos visto un poco, que es la SOFOFA insistiendo en una baja de tasa corporativa, diciéndole esta reforma no nos gusta tanto. Por otro lado, la CPC la tenía un poco más alineada. El gobierno requiere entrar a estas discusiones con los empresarios y el mundo privado de su lado. Claro, porque han tenido encontrones también. Han tenido encontrones, pero además, si pensamos en el caso de la reforma tributaria, son más o menos 5 los votos que necesita y uno dice, bueno, ¿qué son 5 votos? Esto es poco. Pero por un lado son, como dice bien Mirko, pero por otro lado también no solamente... Claro, esos votitos claro, son caros. Exactamente, pero no solamente es la reforma tributaria, es la de pensiones y es la reforma laboral. Y esos van a ser cambios relevantes para el mundo privado, en el que en el fondo tiene que haber una conversación tras bambalinas del empresariado con el gobierno. Entonces, hoy día nosotros comentamos en una nota que llevamos en el mostrador que a las 6 de la tarde el ministro de Hacienda había comprometido previo a este veto su asistencia al Consejo General de la SOFOFA. Y de la oposición están observando, digamos, a ver si se atrevía a confirmar, digamos, esta asistencia, porque justo llegaba en un mal momento, que es en el fondo preguntarse si se están dando estas palmaditas en la espalda o no, y cuál es la relación finalmente que va a unir al gobierno y al mundo privado, no solamente en el tema del salario, es que a las 6 de la tarde. Hoy día. Vamos a ver si se da esa instancia. Y cómo van a enfrentarse, digamos, si van a ser uno solo o van a estar divididos en el cómo enfrentar, digamos, próximamente estos otros cambios. Entonces yo creo que esa relación va a ser muy relevante observarla. Es complicado, el mundo privado, en la medida en que en este escenario de minoría del gobierno en el Congreso va a tener que ceder mucho más en los proyectos iniciales de lo que esperaba. Ojo que hay una cosa que nos comentaban, que nos comentó Máximo Pacheco en la nota de hoy, y decían, este tema particular, si nos pasamos a la reforma tributaria, puede ser muy complicado para el empresariado, porque en el fondo, ¿cómo son vistos los empresarios y cómo van a empezar a ser vistos cuando se baje la reforma, se ciudadanice la reforma? Como empresarios mezquinos, porque el que paga más va a pagar menos impuestos, digamos, en el eslogan más fácil de hacer. Entonces el gobierno va a tener que salir a responsabilizarse por tachar a los empresarios de mezquinos con esta reforma. Entonces van a tener que tener mucho cuidado por cómo arreglan, digamos, ese eslogan, que va a ser súper fácil de agarrarlo como una bandera de pelea. Entonces es un incentivo muy peligroso para los empresarios, que además, como bien decía la Bárbara, han estado un poco silentes en materia del salario, que dijeron que les parecía originalmente el proyecto, que han estado hasta ahora un poco silentes en materia de la reforma tributaria y bueno, también en total silencio de las reformas que no conocemos. Entonces yo creo que hay una articulación de cómo se van a mover estas piezas que todavía no vemos en su totalidad, y que yo creo que en algún minuto las intenciones se van a tener que develar de forma más honesta, es decir, vamos con usted o vamos por nuestro lado y cómo nos vamos a chocar. Y eso tiene que ver un poco con esos guiños, o sea... Claro, ¿somos poto y calzón con los empresarios o no? Porque hacemos el quiebre, claro. Aparecer poto y calzón frente a la opinión pública es complejo. Es complejo, porque de hecho, es políticamente... el karma de Piñera, hacer el gobierno de los empresarios. Es lo que no tiene que hacer para ganar votos. Y no solamente eso, piensa que hay una relación política muy complicada. Ayer lo conversábamos en off con algunos parlamentarios, que tiene que ver con, por ejemplo, conversar ciertos asuntos con la SOFOFA, donde tienes a Bernardo Larraín. En el fondo decían, los parlamentarios decían, para nosotros es malo para la foto, que es una cosa súper desde la encuesta, en el fondo. Es malo para la foto para nosotros salir acordando cualquier cosa o negociando cualquier aspecto con un presidente de gremio que está relacionado, independiente que haya separado sus labores en algún minuto, al caso de colusión, a uno de los grupos económicos más relevantes del país. Entonces también decían, ¿con quién va a asumir el rol de interlocutor entre el mundo privado, el gobierno y el Parlamento? Va a ser Alfonso Suet, que hoy día ha jugado un poco mejor, que el domingo en una entrevista dijo, oye, yo estoy dispuesto, si hay que pagar más, a pagar más, ha sido más hábil comunicacionalmente, es más cercano a la Bárbara Figueroa, tiene más piso. Exacto. Entonces, ese interlocutor hoy día se tiene que articular con mucha fuerza y rápido para hacer en el fondo la voz en salario, la voz en reforma tributaria, la voz en reforma laboral, y ser una persona que se valide por los tres estamentos. Y no va a ser fácil, yo creo que probablemente sea Alfonso Sot quien asuma ese rol, con los bemoles y las presiones que eso le va a implicar también asumir. Ahora también está lo de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que están movilizados, que están reclamando están en paro precisamente reclamando por el rol que van a tener ellos en esta modernización tributaria, el rol fiscalizador que los van a tener, los van a cambiar de función. Hay varias cosas que están reclamando ahí y que también le podría afectar al gobierno
en torno a esta discusión, por lo menos hace ruido, digamos, en torno a la discusión que se viene, ¿no? Hay un punto clave que tiene que ver con el funcionario, digamos, de impuestos internos, que habrá que revelarse, se irá a revelar cuando conozcamos un poco más los reglamentos de la reforma, digamos, y su puesta en marcha, que tiene que ver con que los niveles de evasión tienen que disminuir de forma importante. Yo no sé en qué porcentaje están hoy día, pero en el fondo parte de la recaudación es disminuir de forma muy relevante los niveles de evasión. Y eso significa, no sé, de evasión tributaria. Evasión, sí, y eso sí. tiene que ver con más comercios en el fondo que se sumen al tema de la boleta electrónica, desde un kiosco hasta un comercio, hasta una persona que hace ventas, qué sé yo, por internet, porque eso eleva la recaudación, es decir, recaudo IVA en lo que más puedo. Y eso implica un cambio de criterio, obviamente, en el servicio de impuestos internos, porque tienes que dotarlo de personal, de fiscalizadores, de presupuesto, y me imagino que también tiene que ver con lo que ellos están, mano dura con el están matute. captando. Exactamente, en el fondo. Ahí no le van a servir las naranjas al gobierno para maquillar esto, va a tener que ir de frente, ¿no? El diputado Jackson hacía, obviamente, aprovechando ahí la analogía, diciendo que el gobierno siempre hacía eso, con los proyectos, los adornaba con alambritos, los colgaba para que se vieran bonitos, pero en el fondo, si uno empieza a escarbar ahí entre medio de las naranjas, Bueno, hay muchas Sprite, cosas. pues la imagen es todo, estamos en la era de lo que parece, no es lo que es, así que... Ahora, es bien loco porque al final se terminó hablando más de las naranjas que de la visita del presidente del gobierno español. Pero dicen que también está la versión de que estaban poniendo las naranjitas para que el presidente, la moneda saliera muy linda en esta actividad que estaba el presidente haciendo para Google Maps, que estaba filmando la moneda. Que tenía como una mochila. Claro, le estaba grabando la moneda, que es el tercer palacio presidencial de América Latina que entra. Que muestra por dentro. Fotos, claro. Andaba como los ¿cómo se llamaban? Los cazafantasmas. Exacto. Claro. Y para eso estaban poniendo las naranjitas, no para Pedro Sánchez. No para que se viera bien la Claro, visita. para caracterizar a través de Google Maps que entras a través de Visiones 360, como Claro, porque decía si hablas Mirko. del patio del naranjo y no ves ninguna naranja, se ve un poquito feo. Ahora, si esto es culpa Eso de alguna habla empresa que contaminó, digamos, estamos hasta Pero hasta arriba. eso habla bien de un gobierno preocupado de todos los detalles. Sí, claro. A mí no me parece Ahora, mal. muchos decían, porque no sé si vieron el artículo de La Segunda, que fueron los que sacaron todo esto, de que se vio a un funcionario vestido con un overol azul, con una malla llena de naranja, y a vista paciencia a todo colgando naranja. Lo podrían haber hecho en la noche. Bueno, quizás, los más periodistas piola. siempre inflamos un poco la cosa, po. Ahora ustedes saben que las naranjas foto del del patio de los alambrito. naranjos no se pueden sacar, solo se pueden comer si se caen. Pero ahí también Podemos mostraban una imagen de una entrevista de Piñera Está que prohibido estaba mostrada sacarla. y decía, bueno, yo en la noche me arranco, cuando me voy saco una naranja. Claro, pero está prohibido Siempre haciendo por protocolo, digamos. Exacto, son las que se caen. Claro. Se pueden comer. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos encontramos mañana, Mirko Macari, Natalia, la próxima semana. Gracias. es. El mostrador en la clave. Hacemos Nos vemos, una Ricardo. pausa. Nos vemos, gracias. Y ya volvemos con más debate y opinión aquí en Combinación Clave. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.